Los antiguos astronautas. En esta oportunidad, analizaremos un video, del canal, Mira la Historia, Mitología. Comenzamos. La historia de las primeras civilizaciones está llena de grandes acontecimientos y misterios que despiertan la curiosidad de muchas personas. Muchos se preguntan cómo fue posible que los seres humanos evolucionaran tan rápidamente en comparación con otras especies que ya habitaban nuestro planeta. Los pueblos antiguos buscaron a través de sus creencias religiosas ofrecer respuestas sobre la creación del mundo y la extraña capacidad creativa de la humanidad. Las historias de las grandes civilizaciones no tienen ningún misterio. Para la Biblia, en los tiempos de Noé, en Génesis 6, dice que se multiplicó en gran manera, no que evolucionó. Fue el hombre un ser creado con inteligencia sin el conocimiento del bien y el mal. Según datos de científicos, la multiplicación de la población se saca de una ecuación logarítmica exponencial, en función de los años, partiendo de una pareja, o sea, de 2 habitantes. Utilizando esta ecuación, se llegó a la suma de 50 millones de habitantes aproximadamente, antes del diluvio. La tasa del crecimiento exponencial se calculó desde la cronología bíblica. Este crecimiento superpoblacional lo tuvo la humanidad en el primer milenio, en los tiempos del nacimiento de Noé, donde hace referencia la Biblia, la multiplicación de Génesis 6. Justamente, en Génesis 6, dice que ya había habitando gigantes. Pues, Noé, que pertenece a la 10ª generación, nace en el año 1056 según la cronología bíblica. Hoy la población humana mundial, con más de 8.000 millones, es un perfecto ejemplo de crecimiento poblacional sostenido, especialmente durante el último siglo. De ser 2.600 millones en 1950, cuando la ONU era joven aún. En 1987 la cifra de humanos en el planeta alcanzó los 5.000 millones. En 1999 los 6.000 millones y en 2015 los 7.300 millones. Según cálculos de la ONU, puede superar los 10.000 millones en el año 2040. Eso generaría una explosión demográfica tan considerada para entender cómo se multiplica y se expande de manera exponencial el crecimiento de la población. Entonces una vez más tiene razón la Biblia de cómo se multiplicaron desde la base de una sola pareja para procrearse. En un milenio llegaron aproximadamente 50 millones, un poco más de la población total del país Argentina. Mostramos la ecuación de cómo crece la población, iniciada con una sola pareja. Adán y Eva, dicen las Escrituras, que tuvieron muchos hijos e hijas, y estos a la vez también en sus generaciones. Tal vez la respuesta a este dilema se puede encontrar en los textos escritos por la que fue la primera civilización organizada de la historia, los sumerios. Error. Habíamos visto, en otros videos, que las primeras civilizaciones consideradas, en primera medida, son los descendientes de Cam, hijo de Noé, y su nieto Canaán, y las primeras civilizaciones históricas surgieron en torno a las cuencas de los grandes ríos del Próximo Oriente. Fue en Egipto, a lo largo del río Nilo, y en Mesopotamia, en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, donde se desarrollaron las primeras civilizaciones consideradas históricas. Y en la Mesopotamia se centró el primer rey hombre,
enemigo de Dios, Nimrod, el cual en la tierra de Sinar, o Sumer, construyeron una torre, la cual se llamó la Torre de Babel. Desde allí, entre 12 naciones conocidas, salieron los sumerios, los cuales, siendo en la historia los menos considerados como nación y ejércitos, hoy están en alta estima, por haberse encontrado unas tablillas sumerias, escritas en arcilla, con escritos de la historia humana, como que sus dioses crearon al hombre, siendo que claramente e históricamente sabemos que son los nietos y bisnietos de Noé. La civilización sumeria surgió en Mesopotamia alrededor del 4500 a.C. y con el tiempo fue responsable de la construcción de grandes ciudades y de la creación del primer sistema de escritura, conocido como escritura cuneiforme, hecho de tablillas de arcilla. Error. Las civilizaciones babilónicas sumerias, la tercera generación desde Noé, datan desde el año 3300 a.C. al año 600 a.C., pasando como pueblos que se conquistaban, la misma descendencia de los hijos de Noé, sumerios primeramente, luego, acadios, babilonios, asirios y persas. Todos estos pueblos fueron los pueblos antiguos de la Mesopotamia y alrededores, originarios como Babilonia antigua, descendientes de los hijos de Noé. Cuando los científicos encuentran una ruina o piedra grabada o edificación que superan los 3500 años antes de Cristo, caso como las pirámides de Egipto, tenemos que hablar de construcciones en tiempos de gigantes híbridos y seres no humanos. Durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 1849 en Irak, se encontraron 14 tablillas de arcilla con escritos sumerios y la traducción de los textos reveló una de las historias más fantásticas de todos los tiempos, la historia de los dioses Anunnakis. Según los manuscritos sumerios, hay un planeta en los extremos del sistema solar llamado Nibiru, que cada 3600 años entra en una órbita cercana al planeta Tierra. Nibiru era el planeta natal de los Anunnakis, que experimentaban dificultades porque el clima y la atmósfera del planeta cambiaban rápidamente, lo que dificultaba la producción de alimentos para poder sobrevivir. Error. Habíamos visto que este planeta es real y es posible que Dios les haya permitido a los demonios estar habitando en él, por lo que dice en Isaías 13. Pero a la vez ese planeta será utilizado por el mismo Dios de los cielos para herir a la tercera parte del planeta, para que se siga modificando aún más el eje de la Tierra y para producir daño a las luminarias, con el fin que se enfríe, aumente el nivel del mar y oscurezca el planeta. Este planeta Nibiru, también llamado Planeta X, la Biblia habla de él en Apocalipsis. Los pasajes, Apocalipsis 8, verso 10 a 11, describen uno de los muchos eventos apocalípticos que supuestamente se desarrollarán en los últimos días. Y según los científicos, estos eventos ya se están desarrollando. Según científicos también, dicen que asteroides amenazan de manera continua al planeta. Y el planeta X o un sistema binario ha causado que los cielos se estremezcan y la tierra se sacuda. La Biblia dice en Isaías, capítulo 24, que la tierra va a tambalearse y mecerse como un borracho. Y la Biblia también nos habla de dos grandes impactos profundos que golpearán la tierra en el capítulo 8 de Apocalipsis. Los Anunnakis se establecieron en Mesopotamia y construyeron una maravillosa ciudad que se llamó Eridu, y en esa ciudad había un espléndido jardín lleno de árboles frutales y animales. El jardín creado por los Anunnakis se llamaba Edén. Mentiras. Habíamos visto en el video anterior que los hijos de Cam luego del diluvio fueron los primeros en habitar allí,
No eran ángeles caídos, eran los hijos de Cam, y esa zona en los tiempos de Babilonia era fértil. Primera de Crónicas capítulo 4, verso 40 lo confirma porque dice: y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Y era el lugar favorito de los dioses astronautas. En poco tiempo comenzó la extracción de oro en las minas subterráneas, y para hacer el trabajo pesado trajeron consigo esclavos de otra raza extraterrestre llamada Igigi. Después de años de trabajos forzados y humillación, los Igigi se rebelaron contra los Anunnakis, dando lugar a la primera guerra en el planeta Tierra. Mentiras. No eran dioses ni astronautas los que le dieron carga pesada al hombre, fue un simple hombre llamado Nimrod, desobediente a Dios. No se quisieron expandir, sino que se conglomeraron para armar una torre, para alcanzar los cielos. Los nietos y bisnietos de Noé conocían toda la historia de todo lo sucedido en los tiempos de sus antecesores, inducidos por demonios a crear historias mentirosas a cambio de adoración. También los demonios les ayudaban en lo oculto, con el fin siempre de poner al hombre en contra de Dios. En el libro de Jubileos capítulo 7 verso 27 al 29 dice: veo que los demonios han comenzado a seduciros, a vosotros y a vuestros hijos, y temo por vosotros que, tras mi muerte, derraméis sangre humana en la tierra y desaparezcáis también de su faz. Pues todo el que derrame sangre de cualquier hombre y todo el que coma sangre de cualquier carne, desaparecerá de la tierra. No quedará ningún hombre que coma sangre o la derrame sobre la tierra, ni permanecerá su descendencia y posteridad viva bajo el cielo, sino que irá al Seol y bajará al lugar de castigo, a la tiniebla del abismo serán relegados todos con mala muerte. Y efectivamente fue así, los hijos, nietos y bisnietos de Noé, al morir él, se desviaron para corromperse, se llenaron de celos, y cada generación competía, una con otra, para ver quién era más bendecido en la tierra, quién poseía más poder. Aparte de tener guerras violentas entre ellos, acudían a los demonios, para tener más poder, y someter a los otros. De hecho fueron los primeros en hacer sacrificios humanos, para los demonios, donde estos a la vez, se comunicaban, por medios espirituales, obtenían sabiduría, a cambio de fomentar una religión para adorarlos. Cada pueblo vigente del momento acudía a estos falsos dioses, y los reyes de cada pueblo que se formaba, hacían alardes del poder de su dios o dioses. Y asignaban un dios, para cada cosa y necesidad. En aquel tiempo los demonios, siendo antes ángeles de Dios, no les costaba nada aparecer en naves, descender y decirles: nosotros somos sus dioses, venimos a ayudarles, somos sus creadores, y nos deben honrar con todo lo que le pidamos. Entonces, pasando en limpio, estos supuestos antiguos astronautas no son dioses, sino que son demonios que engañaron a los hombres de esa época, y estos a la vez eran nietos y bisnietos de Noé. Estos fenómenos de adoración Anunnaki no es casualidad para estos tiempos, ya que de este tipo de patrón de pensamiento saldrá el mismo hijo de Satanás, según la Biblia en Apocalipsis, capítulos 17 y 18, donde dice que resurge la Gran Babilonia. En otro momento lo estudiaremos con más profundidad. Les saluda la familia Uno en Cristo UFO. Hasta el próximo video.